Jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario. Seguimos leyendo y compartiendo la carta a los Romanos. Una carta que nos va descubriendo los aspectos también de la necesidad, ¿no?, de esa gracia divina para poder vencer la pobreza humana, la incapacidad humana o esa triste tentación del ser humano de quedarse navegando en las aguas de la tentación, del pecado, de la mediocridad, de la debilidad, y por tanto Pablo también lo llama de la propia frustración. Pablo dice que comprendiendo él la debilidad natural que el ser humano vive, antes de convertirse, hemos experimentado la impureza, la maldad, y hemos sido esclavos. Al principio muchas veces el pecado tiene sabor a placer, a gusto. Sin embargo, tarde o temprano, quien ha vivido eso no como una caída ocasional, sino como hábito ya, comienza a experimentar un apego, una adicción, una necesidad, y Pablo llama a hacerse esclavo del pecado. Porque también la razón se nubla, la voluntad se debilita y el sentido de la vida empieza como a empobrecerse o a hacerse a la medida de eso que lo tiene apegado. Hoy lamentablemente vivimos un tiempo de muchas adicciones. Una adicción es el apego a algo que no tiene la medida, que no me permite crecer a la medida de lo que estoy llamado a vivir. Y es verdad que hoy también se ha perdido, lamentablemente, la conciencia del pecado. Lo venía advirtiendo Pío XII por los años 50, ¿no? Que el mundo iba como perdiendo la conciencia del pecado. Hoy podemos hablar de debilidades humanas, podemos justificar de que no tenemos la fuerza, de que tuvimos heridas de infancia, pero todo eso no nos exime como para no salir del pecado. Un pecado es algo que va contra la buena razón del ser humano. Un pecado es algo que daña la propia integridad de la persona. Un pecado es algo que daña también al otro. Por tanto, necesitamos tener una buena conciencia del pecado para no dañar tantas cosas, ¿no?, cuando se peca. Por supuesto que pareciera la palabra pecado como algo antiguo y retrógrado, propio de mentes reprimidas que no conocen, no se permiten el placer de vivir. Y sin embargo es todo lo contrario. El ser humano, cuando ha podido ordenar su vida, comienza a saber lo que le gusta, comienza a tener el verdadero gusto del sentido de la vida, y también, como bien dice Pablo, cuando empieza a encontrar ese don de Dios, que es vida eterna, en Jesucristo nuestro Señor. Y esto no es algo a lo cual la persona, se le impone, sino más bien un don que se descubre como algo que guarda también sus misterios y sus secretos y también sus esperanzas y sus gracias, ¿no? Gracias porque son acciones, son obras, son realidades que el ser humano no puede menos que agradecer, porque son dones que Dios da cuando nos abrimos a Él. Qué pobre es la vida que no ha descubierto todavía los dones que Dios tiene para compartirle. Qué pobre es la vida que se ha quedado simplemente en el placer inmediato de lo que pueda dar un pecado. ¿Cuánta verdad vemos en tantas personas que se quedan esclavas de adicciones y las vemos vacías y tristes por no poder salir de ellas? Que Dios nos permita entonces descubrir esta realidad del hombre nuevo que Pablo hoy nos está alertando y que nos permita experimentar la paga que nos da la gracia de Dios, que es la vida. Porque la paga del pecado siempre será la muerte y la pobreza, el aislamiento. La paga
de la gracia y de una vida bien vivida es siempre la vida eterna, el amor que no pasará jamás, la paz que se puede experimentar aún cuando se tiene que luchar por vencer el mal. Que Dios nos permita tener una experiencia de una vida nueva, de una vida en la gracia, y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.